América posee 35 estados independientes, de los cuales tenemos continentales e insulares, como ya vimos en el video anterior. Ahora bien, quisiera que observen estas imágenes y puedan pensar conmigo, ¿qué les parece que es independencia? ¿Qué observan en esta imagen? ¿Qué forma tiene el dibujo? ¿Qué representará? Es una pirámide social. ¿Quiénes están arriba? Los españoles. ¿Pero por qué no están abajo, en el último escalón? ¿Quiénes continúan? Los criollos y mestizos, los indios, los negros y mulatos, ¿que habrán sido independientes? Claro que no. No eran independientes, eran dependientes, es decir, subordinados por los colonos españoles. En esta segunda imagen, ¿qué es lo que pueden observar? Es un mapa de Latinoamérica. ¿Qué indicarán esas flechas rojas? No sé si la pueden llegar a ver. Un camino, tal vez, una ruta militar. ¿A qué época pertenecerá? Al 1800 aproximadamente. ¿Pueden ver que hay territorios en disputa? ¿Cómo se dan cuenta? Porque si pudieran ver bien, hay algunos cañones dibujados en esas flechas rojas que me dan indicio de ellos. ¿Qué pasó con Argentina? ¿Logró independizarse de España? Claro que sí. ¿Qué habrá pasado con los demás territorios americanos? ¿Habrán logrado su independencia? Entonces, la clase de hoy era sobre territorios dependientes, ¿sí? Por eso son territorios dependientes, porque no han logrado hasta el día de hoy su independencia, como en el caso de Argentina. En el mapa los podemos identificar con un paréntesis que aclara al país dominante. Por ejemplo, en Centroamérica tenemos una islita muy chiquita que se llama Guadalupe. Y si ustedes pueden ver entre paréntesis dice FR. ¿Qué quiere decir? Que Guadalupe es un territorio que depende de un país dominante que en este caso es Francia. Como vimos y ustedes escribieron en su carpeta, los territorios dependientes se pueden clasificar en colonias, departamentos de ultramar y Estado Libre Asociado. ¿Qué son las colonias? Por ejemplo, tenemos las Islas Caimán, tenemos Martinica, todo en este arco insular del Mar Caribe. En la actualidad, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, está en un proceso de descolonización mundial para que estos territorios, no solamente americanos, sino de distintos continentes, logren su independencia definitiva. Es un término colonia que actualmente no se usa, ¿sí? Para todos los territorios dependientes se lo suele hablar como colonias, pero no es un término muy actual. Lo que sí es actual son los departamentos de ultramar, que quiere decir que dependen de las leyes y decisiones políticas de su país dominante. Funcionan como una provincia que sus costas dan al mar. En América tenemos el caso en Sudamérica, de la Guayana Francesa, que es la Guayana Francesa, que yo por ahí me pregunto, ¿ellos se sentirán latinos, sus pobladores? Ya que sus costumbres son bastante franco-europeas. Es interesante pensar, ¿se sentirán latinos aunque están dentro de Latinoamérica? Interesante. Otro ejemplo, que este es bien nuestro, es el de las Islas Malvinas. Están en nuestra plataforma continental argentina, pero son gobernadas por la corona británica que está al otro lado del charco, podrían decir. Está Océano Atlántico de por medio, gobernados. Sus habitantes no se consideran argentinos, ellos se consideran británicos, incluso para estudiar, por ejemplo, sus jóvenes para estudiar en la universidad, al tener pasaporte británico, ¿qué hacen? Van a estudiar o son becados hacia Reino Unido. Y por último, el último territorio es el del Estado Libre Asociado, que en América solo tenemos el caso de Puerto Rico, ¿sí? Recuerden que está en el Caribe.
él, ¿qué quiere decir Puerto Rico que sea un Estado libre asociado? Bueno, Estados Unidos asumió el control político y territorial de la isla en 1898, después de la guerra con España. En el año 1952, Puerto Rico es declarado como un Estado libre, pero asociado a Estados Unidos. Pero, profe, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que los puertorriqueños tienen derecho a su bandera, su constitución y a elegir no un presidente, sino un gobernador que los va a representar en el Parlamento de Washington. Ellos tienen pasaporte estadounidense, usan el dólar como moneda oficial, es decir, que parte de su soberanía ha sido cedida a Washington, que es quienes toman las decisiones políticas de Puerto Rico. Porque es un tema que por ahí no había quedado muy en claro, ¿sí? Bueno, esto es un poco el repaso de las clases anteriores que ustedes han escrito en sus carpetas y tal vez les ha generado algunas dudas o interrogantes. Pero bueno, no duden en escribirme al mail ante cualquier consulta, estoy para eso, ¿sí? Y bueno, en este tiempo de cuarentena no me queda más que alentarlos a confiar en Dios en estos tiempos y tomarnos de sus promesas. Dice su palabra que ni plaga o peste tocará nuestra casa, así que creemos en esta promesa, ¿sí? Bendecidos.